que es bien importante la oración. Ayúdame a orar para que este mensaje, hermanos, que Dios hoy nos va a hablar por medio de su palabra, que toque lo más profundo del corazón, iglesia. Yo te voy a decir una cosa, mira, fue un mensaje que a lo menos a mí tocó mi vida, tocó mi corazón de una manera muy especial. Me puso a meditar, me puso a reflexionar. Y es un mensaje que, así como tocó mi vida, espero que toque la tuya. Así como ministró esta palabra a mi vida personal, espero que también ministre la tuya. Yo creo que Dios lo va a hacer. Es cuestión de que tú dispongas tu corazón. Y es cuestión de que tú entres en lo que es este panorama bíblico al cual vamos a entrar. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable y que haga la obra que necesita hacer en nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Y gracias por lo que harás, Padre amado. Espíritu Santo, te suplicamos, mi Dios, que en esta mañana, Señor, todo lo que haya en nuestra mentalidad, en nuestro corazón, que pueda bloquear, que pueda interferir, Señor, para traer distracción, Padre, te suplicamos, Espíritu Santo, toma control de todo ello. Que los corazones en este momento solamente y únicamente tengan un propósito, Señor, de recibir lo que hoy tú tienes, de escuchar, de recibir, Señor, y de ponernos a tu disposición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Y el pueblo de Dios dice amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Y hoy, hermanos, mira, siendo que ya se aproxima, ¿verdad?, los hermanos, la que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que a través de las prédicas, creo que a través de las enseñanzas que hemos estado llevando a cabo, hermanos, Dios ha estado hablando, Dios ha estado preparando el terreno, Dios ha estado preparando, hermanos, para ese gran día, ¿verdad? Pero mira, hoy yo quiero comenzar esta palabra, hermanos, lo quiero comenzar con una historia. Una historia que es muy relevante, hermanos, para lo que hoy Dios va a hablar. Y dice la historia, hermanos, que en una ocasión había un joven que iba por la calle conduciendo su bicicleta como cualquier otro joven. No sé si este joven iba a hacer un mandado, no sé si nomás andaba por ahí, pero es, hermanos, que un joven iba conduciendo una bicicleta. Y mientras este joven conducía su bicicleta, dice la historia, hermanos, que había un atentado por allí. Había un atentado y uno de ellos, hermanos, estaba amenazando a una mujer con una pistola, dice la historia. El joven que estaba, hermanos, en la bicicleta él en ese momento tenía dos opciones. O se iba, hermanos, de ese lugar lo más rápido que él pudiera en su bicicleta y salvaba su vida, hermanos, de ese atentado. O podía hacer algo por aquella mujer que estaba embarazada. Y que hermanos, que estaba allí en esta situación, esa mujer que estaba siendo apuntada con aquella arma. Este joven, hermanos, en ese momento tomó la decisión, hermanos, de hacer algo. De hacer algo para salvar y rescatar, para tratar de ayudar y salvar a esta mujer de esa situación. Y yo quiero decirte, iglesia, mira, que hay momentos en nuestra vida cuando nosotros estamos en situaciones de miedo o en situaciones inesperadas, algo que no esperábamos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones apresuradas que nunca antes pensábamos tomar. Son momentos donde tú tienes que reaccionar inmediatamente. Y yo me imagino, hermanos, que este joven nunca pensó que ese podría ser el último día de su vida. Pero tuvo que tomar una decisión apresurada. Y la decisión que aquel joven tomó, hermanos, fue de ayudar y tratar de salvar a aquella mujer que estaba en ese peligro. Y dice la historia que este joven, sin pensar más, hermanos, ¿verdad?, con la bicicleta que él tenía, hermanos, se fue lo más recio que él podía hacia aquel hombre que tenía el arma.
Y dice la historia, hermanos, que este hombre estaba apuntando el arma hacia la mujer, listo para matarla. Pero este joven, dice la historia, hermanos, que él fue, condució y se fue en contra de aquel hombre para tumbarlo. Y ciertamente, hermanos, cuando la bicicleta pegó al cuerpo de este hombre que tenía el arma, dice aquella historia, hermano, que esa mujer tomó esa oportunidad y salió corriendo de ese lugar. Salió huyendo de ese lugar y ella pudo lograr ponerse a salvo. Logró, hermanos, escapar de ese lugar. Pero dice la historia que mientras ellos, hermanos, mientras ellos forcejaban, hermanos, a este joven con aquella persona, desafortunadamente el joven terminó siendo matado. En ese forcejeo con la persona que tiene el arma, el joven muere. Y escucha esto, iglesia, mira, de repente dar la vida por alguien que usted ama, eso no es tan complicado. Porque yo sé, especialmente cuando uno es papá o mamá, yo sé que si tú te encontraras, tú que eres papá o que eres mamá, yo sé que si tú te encontraras en una situación donde tus hijos o tus hijas están en peligro y tú tienes la oportunidad de salvar su vida, pero hermanos, pero al dar tu vida por ellos, yo sé que muchos de nosotros, papás o mamás, aún abuelitos que están aquí, yo sé que no lo pensaríamos dos veces. Yo sé que muchos dieran su vida así en un instante por aquel hijo, por aquella hija que tú amas. Pero dar la vida por una persona que usted no conoce, o que quizás aún no merece vivir por tanto daño que aquella persona quizás ha causado, eso es otra cosa. Y eso es exactamente, hermanos, lo que este joven hizo. Entregó su vida. Este joven no conocía a aquella mujer, no conocía a su familia, no conocía su historia, pero decidió hacer algo. Y quizás este joven, hermanos, de repente no pensó que iba a morir, hermanos, por lo que hizo. El joven muere, dice la historia. Y después de un tiempo, esta mujer da a luz un hijo. Años más tarde, esta misma mujer que logró, hermanos, esta misma mujer que escapó de aquel escenario, logró, hermanos, conectarse con una hermana de aquel joven que le salvó la vida. Dice la historia, hermanos, que ellos se encontraron en un café por allí, hermanos, y logran hablar. Y esta mujer le dice a la hermana del joven que falleció, dice: mira, yo soy la joven la cual tu hermano le salvó la vida. Y luego le dice: mira, y este es mi hijo. Le dice, se lo presenta, le dice: este es mi hijo. Y después le dice: yo y mi hijo no estuviésemos aquí si no hubiese sido por tu hermano. Y dice la historia que ellos comenzaron a abrazarse, comenzaron a llorar juntas, comenzaron a conocerse muy cerca. Y quizás tú dirás: pastor, ¿a dónde va con esa historia? ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que hay un sacrificio que se realizó hace más de 2000 años por personas que no merecían vivir, pero que aún así se realizó ese sacrificio para que ellos tuvieran vida. Y ellos somos tú y yo. Y esto me lleva, hermanos, al mensaje de esta mañana. La palabra de hoy, hermanos, me habla de un hombre llamado Barrabás. Barrabás, hermanos, no es solo un personaje histórico. Barrabás nos representa espiritualmente a ti y a mí.
Y uno de los puntos que yo quiero hablarte, hermanos, mira, es de que Barrabás representa nuestra culpabilidad. Barrabás, hermanos, era culpable de muchas cosas. Por eso es que lo tenían preso. Por eso es que lo tenían en la cárcel. Por eso es que lo tenían ya esperando, hermanos, para sentenciarlo. Ya tenía una sentencia sobre sus hombros. Pero ¿de qué era Barrabás? ¿De qué era culpable? Bueno, de muchas cosas, pero solamente te voy a decir de 3. Mira, Barrabás, hermanos, era culpable de rebelarse contra la autoridad romana. Barrabás era culpable de asesinato, porque dice la palabra de Dios que había matado a alguien. Barrabás, dice la palabra de Dios también, que era un ladrón. En otras palabras, Barrabás era un criminal condenado a muerte. Condenado. Espiritualmente hablando, hermanos, todos nosotros también éramos culpables delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que está hablando aquí. Y tal vez, hermanos, tú y yo, escuchando esto, tal vez tú digas, ¿verdad? Pero tal vez nosotros no hemos cometido los mismos crímenes físicos. Pero cuando hablamos espiritualmente, hermanos, pero sí espiritualmente los hemos cometido. Sí hemos pecado, sí, claro que sí. Nos hemos rebelado contra la autoridad de Dios, hermanos, cayendo en egoísmo, cayendo en orgullo, en injusticia. Y muchas veces hemos robado espiritualmente. Hemos asesinado espiritualmente. Y ahorita te voy a aclarar qué es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, cuando vemos estas fallas que nosotros tenemos, estas conductas, estas maneras de vivir, vamos a notar, hermanos, que son las mismas conductas que fue lo que llevó a una condenación a Barrabás. Y muchas veces, quizás sin darnos cuenta, nosotros mismos espiritualmente estamos cometiendo esas fallas también. Mira, espiritualmente estábamos en la misma condición que Barrabás, culpables y sentenciados. Barrabás, hermanos, estaba condenado a morir. Barrabás no estaba esperando juicio, no, él no estaba esperando un juicio, él estaba esperando la ejecución, porque no había vuelta para atrás. Ya lo que había sido la ley, hermanos, era la ley, y él solamente lo único que estaba esperando era la ejecución. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Barrabás sabía, hermanos, que su cruz ya estaba preparada. Porque déjame decirte una cosa: a veces cuando hablamos de una cruz, normalmente siempre nos enfocamos en la cruz de Cristo, que claro, eso es nuestra salvación. Pero en aquellos tiempos, hermanos, en los tiempos de Cristo, hermanos, cuando alguien cometía delitos como Barrabás, también los mataban, pero también los crucificaban. Esa era la manera que los mataban, en una cruz. Entonces Barrabás sabía, hermanos, que su cruz estaba preparada ya estaba lista para él. La cruz, hermanos, la cruz que llevó Cristo, hermanos, que Cristo llevó, probablemente estaba destinada para Barrabás. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la escena, hermanos, donde sacaron a Barrabás hacia afuera. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que en los días de la Pascua, hermanos, cuando se acercaban esos días, tendían como costumbre sacar un prisionero, un delincuente, una persona muy mala, de tantas que había encarceladas. Ellos como costumbre tenían sacar a uno de ellos y ponerlo en libertad. Esto lo hacían en los momentos de la Pascua. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos se recordaban que en la Pascua fue cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Los libró, hermanos, de esa prisión donde ellos se encontraban como esclavos. Y en cierta manera ellos querían seguir vamos a llamarlo así, esa tradición de hacer libre a alguien.
Entonces ellos decidían sacar un preso, un delincuente, y hacerlo libre. Y allí es donde, hermanos, fue la escena donde sacaron a Barrabás y estaban juzgando a Jesús. Y ahí fue donde le pidieron al pueblo de Dios: ¿a quién soltamos libres? ¿A Barrabás o a Cristo, a Jesús? Y estamos allí en esa escena. Entonces mira, Barrabás sabía que su cruz estaba ya preparada. Y la cruz, hermanos, que Cristo llevó probablemente no era la cruz que estaba preparada para Cristo. Probablemente esa cruz estaba destinada para Barrabás. Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Que esta es una imagen poderosa y muy clara de nosotros, el pueblo redimido por Cristo. Jesús literalmente tomó la cruz que Barrabás merecía. Que Barrabás merecía bajo la ley romana. Bajo la ley romana, Barrabás, hermanos, Barrabás no merecía ser libre. Quiero que me acompañes a leer este versículo, hermanos. Está en Lucas capítulo 23. Yo lo voy a leer en una traducción diferente, así es que lo vamos a ver en la pantalla, pero quiero que leamos juntos, aunque va a estar en la pantalla, pero ayúdame a leerlo. Lucas capítulo 3, versículo del 19 al 21. Mira lo que dice aquí. Dice: este Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén. Fíjate por qué estaba encerrado: por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús. Pilato sabía que Jesús no era culpable. Pilato sabía que Jesús era un inocente y él quería librar a Jesús de esta situación. Entonces el 20 dice: Pilato quería dejar libre a Jesús. Por eso habló otra vez con todos los que estaban allí. Pero ellos gritaron: que lo claven en una cruz, que lo claven en una cruz. Y no estaban hablando de Barrabás, estaban hablando de Jesús. Que lo clavaran en una cruz. Ahora, Barrabás, dice la Biblia, hermanos, que había sido condenado por levantarse en contra del gobierno de Roma. Es decir, Barrabás era un rebelde. No solamente eso, hermanos. Mira, dice la palabra de Dios, hermanos, que Barrabás era un asesino. Ese lo dice, hermanos, eso es lo que relata la Biblia. Ahora, imagínense esto, hermanos. Imagínense todas aquellas cosas malas que Barrabás también pudo haber hecho, pero que no nos los dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios solamente nos dice de unas cuantas cosas. ¿Cuántas cosas más no habrá hecho Barrabás que tú y yo no sabemos? Supongamos, hermanos, que Barrabás también era, ¿verdad? Hermanos, no sé, quizás violó a niños, quizás violó a niñas, no sabemos. Pero estoy seguro de que Barrabás, hermanos, era, hermanos, una persona muy mala. Era un hombre que para el gobierno romano, hermanos, no merecía la vida. Era un hombre que ya tenía los días contados. Ya tenía sentencia. Ya tenía sentencia él. Su sentencia, hermanos, ya estaba lista. Era la muerte. Su sentencia era la cruz. Porque todo aquel, hermanos, que se rebela contra, hermanos, contra el gobierno de Roma, hermanos, y que asesina, tenía como resultado pagar, hermanos, con su vida. Es decir, que Barrabás, hermanos, ya tenía los días contados. Yo me pregunto, si bajo la ley romana Bartimeo merecía morir. La respuesta es sí. Era un asesino, era un ladrón, era un rebelde, era un pecador. Y acuérdate que en aquel tiempo, bajo la ley, era que todo el que pecare morirá. Y por el otro extremo, hermanos, aquí hay dos personajes, hay dos panoramas. En uno de ellos tenemos a este hombre llamado Barrabás,
el cual ya lo dijimos, hermanos, el cual era un hombre que merecía morir, ¿verdad? Porque era un asesino, era un ladrón, era un rebelde, era tantas cosas. Pero por el otro lado, hermanos, nos vamos al extremo. Por el otro lado tenemos al hombre más sublime y más perfecto que pudo haber existido sobre la faz de la tierra. Ahí estaba también el hombre más santo, el hombre que nunca cometió pecado, el hombre que cuando la gente caía los levantaba. Allí estaba el hombre que cuando la gente le pedía un milagro, hermanos, él les daba esos milagros, él hacía esos milagros en sus vidas. Allí estaba el hombre que cuando veía enfermos los sanaba. Ese era Jesús, y él merecía la vida. Y al ver cómo la gente gritaba: suelten a Barrabás, crucifiquen a Cristo. Yo no sé cuántos vieron la película de la Pasión de Cristo, hermano, pero mira, cuando yo estaba mirando estas escenas, hermanos, hace años atrás, cuando yo miraba a toda aquella multitud de gente que gritaba: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, hermano, yo te voy a decir una cosa, a mí me daba coraje. Yo sentía ira, yo sentía coraje. Yo decía: ¿cómo puede estar la gente tan ciega? A mí me daba coraje, hermanos, con la gente que demandaba crucificar a Jesús, pero también con Barrabás. Yo decía: Señor, pero ese hombre era un hombre homicida, ese hombre era tan malo, ese hombre era un ladrón, ese hombre, hermanos, que nunca se tocó el corazón para dañar a los demás. ¿Cómo permitiste tú? ¿Cómo permitiste tomar tú su lugar? Yo le preguntaba eso al Señor: ¿cómo permitiste tú, Señor, tomar el lugar de aquel ladrón, aquel homicida, aquel hombre que nunca en su vida se tocó el corazón para hacer daño a los demás? ¿Cómo tú sí pudiste tomar su lugar? Y allí fue, iglesia, allí fue donde el Señor me ministró y me dijo algo que impactó mi vida. Me dijo: no juzgues tanto, porque tú eres Barrabás también. Y yo dije: wow. Iglesia, mira, nosotros siempre juzgamos a Barrabás porque mató. ¿Quién de aquí, hermanos, si somos honestos, quién de aquí no hemos juzgado a Barrabás? Nosotros siempre juzgamos a Barrabás porque mató, porque asesinó, porque era ladrón, porque era un hombre malo. Pero ¿cuántas veces no nos hemos parecido nosotros a él? Y quizás no hemos matado a la gente, hermanos, con una arma, pero muchas veces, hermanos, con nuestras palabras que salen de nuestra boca, matamos a las personas. Conforme Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Quizás tú dirás: yo nunca he asesinado a nadie. Quizás físicamente no, pero ¿qué tal con las palabras? Y si no los matamos con palabras, hermanos, a lo menos, hermanos, si las matamos en nuestros pensamientos. A veces que a lo mejor no les diremos esas palabras, pero en nuestros pensamientos, hermanos, ya los estamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos practicado el prejuicio contra personas? ¿Cuántas veces, hermanos, porque nos hacen daño, porque nos traicionan, porque nos hacen algo? ¿Cuántas veces no lo vamos a decir quizás, pero en nuestra mente es: ojalá y que le vaya mal, ojalá y, ¿verdad? Que Dios trate con esa persona. ¿Cuántas veces no hemos soltado esas palabras de daño, de crítica, de juicio? La palabra a través de este mensaje, hermanos, también me habla de otro hombre, aparte de Barrabás. También me habla de otro hombre muy importante en esta historia, que también se identifica mucho con nosotros. Y era el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote que estaba ahí entre la multitud.
El sumo sacerdote, hermanos, era el hombre que tenía la autoridad de entrar a la presencia de Dios. Fíjate esto, era un hombre que tenía la autoridad, hermanos, de entrar a la presencia de Dios. Es decir, el sumo sacerdote era aquel que se suponía, hermanos, que tenía comunión con Dios. Era el hombre escogido por Dios, el que entraba al templo y podía tocar lo sagrado. El hombre que, hermanos, que marcaba la diferencia. Aquel con el que el pueblo podía confiar, hermanos, podía contar con él y confiar en él. ¿Y qué dice la palabra que hacía este sumo sacerdote? Él decía, él estaba ahí gritando: crucifíquenlo, crucifiquen a Jesús el Cristo. Wow. Ese sumo sacerdote representa a nosotros. Por eso la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquel hombre, hermanos, que debía creer y defender al Hijo de Dios, aquel hombre que debía tener la respuesta correcta, se estaba dejando llevar por el pueblo. Y yo le digo algo, mi hermano, mi hermana, yo le digo algo a la iglesia. Tú y yo no somos muy diferentes al sumo sacerdote. Porque cuántas veces no hemos rechazado a Cristo por quedar bien con otras personas. ¿Cuántas veces no hemos pisoteado su sangre con nuestra incredulidad, con nuestro pecado, con nuestra indiferencia espiritual? Muchas veces no somos muy diferentes al sumo sacerdote y tampoco somos muy diferentes a Barrabás. Porque muchas veces nos hemos comportado como ellos, iglesia, espiritualmente hablando. Muchas veces hemos rechazado a Jesús. Muchas veces hermanos, lo hemos dejado a un lado a Jesús. Y aquel hombre que debía creer en Jesús y defenderlo, pedía que lo crucificaran. Y es por eso, hermanos, que esta prédica tiene por título: Yo soy Barrabás. Yo soy Barrabás. Y hay algo que, hermanos, que me llamó la atención cuando yo leí esta porción bíblica en la traducción lenguaje actual. Hay algo, hermanos, que me llamó la atención aquí. En Hechos capítulo 3 versículo 14, mira lo que dice aquí. Dice, Jesús, está hablando de Jesús, dice: Jesús solo obedecía a Dios. Mira, ¿por qué se encontraba en esta situación Jesús? Por obediencia al Padre. Y dice: Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. Pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Wow. Le pedían a Pilato que dejara libre al que no merecía tener vida. Pero hay algo que me llama la atención sobre Barrabás. Barrabás significa hijo del Padre. Wow. Y mira, normalmente en los tiempos antiguos, cuando le ponían un nombre a una persona, ese nombre era lo que lo iba a identificar sobre quién iba a ser esa persona. Lo iba a identificar sus acciones, su llamado, la manera de vivir su vida, hermanos. El nombre era, como por decir, una identificación de quién era él. Pero yo me puse a pensar en esto y yo digo: Barrabás significa hijo del Padre. Mira, hermano, iglesia, Barrabás no significa asesino. Barrabás no significaba ladrón. Barrabás no significa rebelde. Barrabás no significa pecador. Barrabás no significa hombre perverso.
Barrabás significa hijo del Padre. Y uno le podría preguntar al Señor: Señor, pero ¿por qué Barrabás, con tantas cosas que hizo, que se merecía la muerte? ¿Por qué su nombre es hijo del Padre? ¿Por qué su nombre significa hijo del Padre? Yo decía, esto no tiene sentido. Este hombre hacía todo lo opuesto de lo que pues, se suponía que él debería estar haciendo. No tiene sentido, no tiene lógica. En esos tiempos, hermanos, se le ponía un nombre y ese nombre identificaba por completo a la persona. Pero el nombre Barrabás no lo identificaba con sus hechos, hermanos. No lo identificaba, ¿verdad?, con sus hechos. Y tú y yo podríamos decir: Señor, pero ¿por qué? ¿Qué pasó allí, Señor? Pero yo entendí algo, iglesia. Yo entendí algo aquí, que mira, que el pasado pecaminoso de Barrabás no identificaba su futuro. Y de igual manera, iglesia, tu pasado y el mío, no importa cuál haya sido el pasado, no importa qué tan grave haya sido tu pasado, no importa qué tan pecaminoso haya sido tu pasado, no importa. Pero yo quiero decirte que tu pasado, por muy pecaminoso que haya sido, no determina tu futuro, iglesia. No determina tu futuro. Ahora escucha esto, iglesia. La Biblia no dice qué pasó con Barrabás después de esta escena. Si tú te fijas, ya no dice más nada de Barrabás después de esta escena. Entonces, ¿qué pasaría con Barrabás? No he encontrado un versículo, hermanos, que relate lo que pasó con su vida. Y si lo encuentras, dímelo. Yo también quiero aprender. Pero no he encontrado un versículo que relate, hermanos, qué pasó con su vida. Pero lo que sí dice la palabra de Dios es que un día ese hombre que era conocido como el perverso, que ese hombre que era conocido como el pecador, como el rebelde, como, hermanos, conocido como ahora ya es conocido como el redimido, por aquel que no merecía la muerte, porque aún así, hermanos, se entregó. Eso es lo que sí dice la Biblia. La Biblia sí encontramos esto donde dice, hermanos, que aquel hombre, ¿verdad?, que una vez fue conocido como perverso. A Barrabás se le conocía como perverso. Pero dice la Biblia que aquel hombre que fue conocido como perverso, como pecador, como rebelde, hermanos, ¿verdad?, que ahora fue conocido como el redimido por aquel que no merecía la muerte. Pero que aún así, aunque no merecía la muerte, se entregó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, hubo un día en el que ese hombre que merecía la cruz, que merecía la muerte, le dieron una nueva oportunidad. Aquel que merecía pagar por todas las cosas que había hecho, le dieron una nueva oportunidad. Y aquel que merecía la vida, aquel que merecía la gloria, que merecía las bendiciones, que merecía todo lo bueno de Dios, fue entregado como un pecador por amar a aquello que no lo merecía. Pero que Dios sabía que un día iba a ser conocidos como los redimidos. ¿Y sabes qué, iglesia? Eso somos nosotros. Eso somos nosotros, los redimidos. Conforme a la ley de Dios, dice que toda alma que pecare, esa alma morirá. Que por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que nosotros no teníamos oportunidad alguna, jamás, de poder ser rescatados. Pero hermanos, ¿cuántos aquí podemos decir con toda seguridad: yo he sido redimido por la sangre de mi Señor? Yo he sido redimido por la sangre del Cordero de Dios.
fuimos redimidos, tú y yo. Y aquel que tú, y si tú, yo no sé tu pasado, pero yo me refiero al mío. Aquel hombre que anteriormente lo conocían como el borracho, aquel hombre que estaba perdido, aquel hombre pecador, aquel hombre que hacía tantas cosas. Ahora yo puedo decir que aquel hombre, Dios un día le dio una oportunidad para restaurar su vida y para yo poder ser redimido por la sangre del Cordero de Dios. Escúchame, iglesia, mira, Dios ama. Muchos de nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo? Y la historia comenzó con aquel joven que él decidió, hermanos, tomó la decisión de dar su vida por una persona que él ni siquiera conocía. Esa persona, este joven no conocía a su familia, no conocía nada, ni quién era esta persona, no conocía si esta mujer era buena o mala, pero él decidió dar su vida para darle una oportunidad a aquella mujer. Y escucha, iglesia, mira, Dios ama lo que no todo el mundo está dispuesto a amar. Dios levanta lo que no todo el mundo está dispuesto a levantar. Y yo con esto quiero ir, hermanos, hacia el rumbo de ya ir aterrizando aquí. Pero mira, quiero usar un último ejemplo de lo que esto significa. A mí, Oseas es un libro que me impactó a mí, hermanos, y marcó mi vida de una manera muy poderosa. En Oseas capítulo 13, versículo del 1 al 2. En esta misma traducción, hermanos, traducción lenguaje actual. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y le vamos a dar lectura. Dice así, dice: hubo un tiempo, fíjate, hubo un tiempo cuando la tribu de Efraín hablaba a los demás, dice, donde hablaba, y las demás tribus de Israel escucharon con respeto. Con luego la gente de Efraín adoró a Dios. ¿Saben qué, hermanos? Es Oseas 13. Sí. Bueno, si alguien me corrige, hermanos, no, yo creo no es 13, entonces yo lo apunté mal aquí. Pero es Oseas, hermanos, donde, mira, te voy a decir el relato de esta historia. Dios habla a su profeta llamado Oseas y le dice: yo sé que esto que voy a mencionar está en el capítulo 1. Y Dios le dice: Oseas, quiero que te levantes y vayas y te cases con una prostituta. Wow. Le empieza a decir: quiero que vayas y te cases con una prostituta. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios le pediría eso a Oseas? Es que Dios está tratando de darnos un principio a nosotros, de enseñarnos que debemos de amar aun aquellos que no se merecen ser amados. En el capítulo 1, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios le dice al profeta Oseas, le dice: un hombre, ¿verdad? Y fíjate quién era Oseas. Oseas era un hombre recto, era un hombre de Dios, era un hombre, hermanos, que se merecía una buena mujer. Es 1-2. Gracias, hermano, yo le puse 13. Oseas 1, 2 y 3. Sí. Entonces, hermano, mira, Oseas un hombre como los que hoy en día ya no podemos ver. Un hombre de Dios, un hombre recto, un profeta de Dios. Pero ¿por qué Dios les pide? ¿Por qué Dios le pide algo tan tremendo? Le dice: ve. En otra palabra dice: yo ya tengo una mujer preparada para ti. Imagínate, varón, tú que estás aquí, que tú desde tu niñez sirves a Dios, le entregaste toda su vida,
Y quizás fuiste creciendo y en tus oraciones, en el momento que tú creciste a ser ya un joven adulto, ya en momentos donde ya la gente piensa en ya hacer su vida con una pareja. Imagínate que quizás tú le estás pidiendo a Dios: Señor, yo me voy a esperar a que tú me consigas la mujer para mí, porque yo sé que tú no te vas a equivocar. Yo sé que tú me vas a encontrar una mujer buena, una mujer que te ama, una mujer recta delante de ti. Y esa es, Señor, la que yo estoy esperando que tú me indiques. Varón, ¿y qué te pareciera que de repente Dios se levanta y te dice: ya tengo la mujer para ti? Wow, varón, tú te vas a alegrar, vas a decir: gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién es esa mujer? Y que luego Dios te diga: allá hay una mujer que es una prostituta, se la pasa con uno y otro y otro. Esa va a ser tu mujer. Wow, ¿cómo te sentirías tú, varón? ¿Cómo te sentirías? Y Dios le dice al profeta: cásate con una prostituta. Es decir, le está diciendo: cásate con una mujer que constantemente te va a ser infiel. Cásate con una mujer que, hermanos, que constantemente te va a abandonar. Con una mujer que constantemente te va a traicionar. Eso es básicamente lo que le está diciendo. Ahora recuerda, este no era un hombre común y corriente. Este era un hombre de Dios, que merecía una mujer fiel, que merecía una mujer buena a su lado. Pero Dios le dice: esa es la mujer que yo tengo para ti. Wow. Dios le dice: cásate con una prostituta. Mira, vamos a leer, quiero leer estos versículos. Dice: lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Wow. Y mira, iglesia, ¿y qué hizo esa mujer? En el capítulo 3. En el capítulo 3, hermanos, creo que aquí es donde yo me equivoqué anteriormente. Le puse capítulo 13, es capítulo 3. Creo que es el capítulo 3, si no me equivoco. Amén. En el capítulo 3, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Mira, hermano, lo que está pasando aquí. Y luego, cuando tú sigues la historia, sucede que después del tiempo, como era una prostituta, Oseas le dio todo. Pero luego Dios vuelve a hablar a Oseas en una ocasión que Oseas llega a su casa y la mujer no está. Y Dios le dice: Oseas, tu mujer tiene otro hombre. Esa mujer te ha abandonado. Esa mujer te ha abandonado. Está con un amante. Y Dios le pide algo fuera de serie a Oseas. Mira, le dice, ¿verdad? Oseas, hermano, le dice que, mira, esta era una mujer, hermanos, que Oseas la restauró. Esta mujer, esta era una mujer que Oseas la levantó, la cuidó, la ayudó, le dio honra, le dio valor al casarse con ella y hacerla su esposa. ¿Y qué hizo esta mujer, hermanos? En el capítulo 3 lo acabamos de leer. Dios le dice al profeta Oseas: esa mujer a la que le cambiaste tú la vida tiene otro hombre, te ha cambiado por otro hombre, le dice. Pero lo que a mí me impacta, hermanos, es que Dios no le dice: abandónala. No le dice eso. No le dice: recházala, no la aceptes de regreso. No. Dios le dice al profeta Oseas: ámala. Ámala así como yo amo a los israelitas. Wow. En otra palabra le dice: vuélvela a buscar. Y mira, lo impactante de esto, hermanos, es de que Oseas, dice la palabra de Dios, que Oseas fue
donde estaba el amante, donde el amante la tenía a su mujer, Oseas va para allá. ¿Y qué crees que hace Oseas? Oseas le paga al amante para que le regrese a su mujer. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él lleva, hermanos, tantas cosas y, hermanos, y se las paga y le dice: dámela porque es mía. Hermano, imagínate que Dios te pidiera hacer eso a ti, varón. Imagínate que Dios te dijera: mira, tu mujer está con un amante. Pero que Dios no te dijera: sabes que olvídate de ella, recházala, olvídate, ciérrale los puertos. Que te dijera: ámala con todo tu corazón. Ve, pelea por ella, búscala, tráetela nuevamente, ámala así como yo amo a mi pueblo. Y ciertamente Oseas hace lo que Dios le dijo. ¿Y de qué se trata todo esto, iglesia? Del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que tú y yo no merecíamos ser amados. Y me atrevo a decir esto. Y muchos de nosotros aún no merecemos ser amados. ¿Por qué la prostituta aquí? Porque Dios está comparando a esta prostituta con su pueblo, que constantemente abandonan a Dios por otras cosas, que constantemente le son infieles a Dios, que constantemente cambian a Dios por diferentes cosas, que constantemente rechazan a Dios por otras cosas. Y aún así Dios te sigue amando. Y aún así Dios te sigue perdonando, iglesia. Y aún así Dios te sigue buscando. Y aún así Dios sigue pagando el precio por ti. Y eso está tremendo, iglesia. Dios le dice a Oseas: vuélvela a buscar. Y Oseas fue obediente. Oseas fue allá donde el amante la tenía y le pagó por ella. Le dijo: dámela porque es mía. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa. Miren nomás. Le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Yo, Oseas, le pagué. Pagó un precio por aquella mujer que Dios le dijo: ámala. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio por el amor a ti y por amor a mí. Entonces yo con esto quiero concluir, iglesia. Mira, vamos a ponernos de pie, iglesia. Quiero pedirle a los de la alabanza, hermanos, si pueden subir. Este es un mensaje, hermanos, que a lo menos a mí, hermanos, este fue un mensaje que me puso a reflexionar tremendamente. Fue un mensaje, hermanos, donde yo tomé conciencia y me puse a meditar y decir: ¿qué tan fácil es de nosotros decirle a Dios: Señor, esta persona no merece esto y no merece el otro, no merece ser amada por ti, Señor? Esta persona no merece lo que tú le estás dando, Señor. Esta persona no merece las bendiciones que tú le das. ¿Qué tan fácil es para nosotros a veces comenzar a traer prejuicios y decir quién merece cosas y quién no se las merece? Y cuando yo le preguntaba esto al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú te decidiste, Señor, tomar el lugar que le correspondía a Barrabás?
¿Por qué, Señor, tú decidiste tomar la cruz que le pertenecía a Barrabás y tú llevarla? Yo empecé a criticar a Barrabás, criticarlo y decirle: si Barrabás es esto, es lo otro, es lo otro. Él nunca se tocó el corazón cuando hacía las cosas malas. Él se gozaba en la maldad, él se gozaba en el pecado, se gozaba en matar a la gente. Señor, ¿por qué Barrabás y por qué esto? Y el Señor me dijo: mira, no lo juzgues tanto, no lo juzgues, porque tú eres Barrabás. Barrabás fue, bíblicamente, fue culpable de rebelarse contra la autoridad de aquel tiempo. Tú y yo muchas veces somos culpables de rebelarnos contra la autoridad, nuestro Padre Celestial. Barrabás fue culpable de robo, de ladrón. ¿Cuántas veces tú le has robado la gloria a Dios? ¿Y quieres tú tener tu propia gloria? ¿Cuántas veces le robamos a Dios el tiempo que le merece a Dios? Porque déjame decirte, no importa por qué situación tú lo hagas. Quizás muchos dirán: es que el trabajo, no importa, no importa. Tú le estás robando el tiempo que le corresponde a Dios. Porque la Biblia a mí me dice, yo no te estoy hablando de lo que dice el patrón, porque el patrón te va a decir: te quiero aquí día y noche. Yo no estoy hablando, porque a mí no me importa lo que diga el patrón. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, que hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar, que hay tiempo para edificar y hay tiempo para derribar, que hay tiempo para reír, pero hay tiempo para llorar. ¿A qué voy con esto? Que hay tiempo para trabajar, pero también hay tiempo para darle a Dios el tiempo que le corresponde a Dios. Y cuando tú no se lo das, tú le estás robando a Dios. Entonces nosotros también somos culpables, al igual que Barrabás, de ladrón. Barrabás fue culpable de asesinato. ¿Cuántas veces tú has matado a personas espiritualmente con tus palabras, con tus traiciones, murmurando detrás de sus espaldas, diciendo cosas negativas, prestándote? Pilato, hermanos, mira, el sumo sacerdote, hermanos, se dejó llevar por lo que el pueblo decía. Y el sumo sacerdote era una persona que debería de estar, que debería haberle creído a Jesús, pero se dejó llevar por el pueblo. ¿Cuántas veces tú, como sumos sacerdotes espirituales estoy hablando, y no me refiero a varones solamente, mujeres también, cuántas veces tú y yo, siendo esa persona que deberíamos de creerle a Dios, nos dejamos llevar por las demás personas? Pero Dios te dice a través de este mensaje: no critiquemos. Dios hoy te quiere restaurar. Dios te quiere dar una oportunidad, así como se la dio a Barrabás. Mira, el altar está abierto, iglesia. Yo no sé cuántos de aquí se sienten como que agradecidos con el Señor. Vamos a decirle: Señor, yo no merezco lo que tú haces por mí, Señor. Yo no me merezco tanta bendición, porque me he portado mal.